El tema de nuestra reflexión hoy son los dones del Espíritu Santo. Seguimos preparándonos para la fiesta de Pentecostés, ya cada vez más cercana, y vamos a hablar de los dones de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Los dones del Espíritu Santo también son, aunque conocidos, forman parte de ese acervo de que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Y quizás no siempre sabemos exactamente qué es lo que nos quieren decir esos dones. La primera expresión es que don significa que estamos, por lo tanto, algo que recibimos de un modo gratuito. El don no se merece, el don no se compra, sino que el don es algo que recibimos gratuitamente de modo de Dios. Tradicionalmente, en la espiritualidad cristiana, se habla muchas veces de que el cristiano es como va en una barca. Cuando usa los remos, pues los remos le sirven para eso, para esforzarse y para caminar. En el momento que deja los remos y coloca la vela, el viento le lleva. Esa es la acción del Espíritu Santo en las almas. Cuando el Espíritu Santo acciona en las almas, nos lleva a gran velocidad. ¿Cuáles son esos dones que el Espíritu Santo pone en nosotros? En primer lugar, el don de la sabiduría. Es el don del Espíritu Santo en nosotros a fin de que veamos las cosas definitivamente con los ojos de Dios. Las situaciones, las ocasiones, los problemas, todos con los ojos de Dios. Muchas veces en la vida cristiana vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Pensamos que fundamentalmente de lo que se trata es de ver cómo vemos nosotros a Dios, cómo vemos a los demás. Y la fe y los dones del Espíritu Santo nos llevan fundamentalmente a cambiar ese modo de ver. No es como vemos nosotros las cosas, sino cómo Dios nos ve o cómo vemos las cosas visto desde el lado de Dios. Por eso el Espíritu Santo, a través del don de la sabiduría, nos hace sabios a los cristianos. No en el sentido que tenemos una respuesta para cada cosa o que lo sabemos todo, sino en el sentido de cómo Dios actúa y cómo, cuándo y cuánto Dios actúa. Y cuánto todo eso no es de Dios. Tenemos esa sabiduría que Dios da a nuestro corazón. El segundo don es el del entendimiento. Jesús en el Evangelio nos ha dicho: os enviará el Espíritu Santo y Él os hará entender las cosas que yo os he enseñado. Hemos de profundizar, meternos en eso. ¿Qué significa que el Señor nos hace entender? O sea, entender las enseñanzas de Jesús es entender su palabra, es entender el Evangelio, es entender la palabra de Dios. Podemos leer el Evangelio, por ejemplo, y no entender. Muchas veces, por ejemplo, los discípulos aparecen así, que tenían el corazón embotado, o sea, no llegaban a entender lo que el Señor les quería decir. Cuando leemos el Espíritu Santo con el don del entendimiento, entonces podemos entender con profundidad las palabras de Dios. Más o menos lo que le pasaron a los discípulos de Maús cuando se les abrieron, cuando ellos luego comentaron: no se abrieron nuestros ojos y nuestro corazón cuando Él por el camino nos explicaba las Escrituras. Por eso vamos a pedir todos juntos: Señor, danos el don del intelecto. El don de consejo. Es el don con el cual el Espíritu Santo capacita nuestra conciencia para hacer una opción concreta en comunión con Dios. Lógicamente, esa opción concreta es en la lógica de Jesús y de su Evangelio. El Señor no nos habla solamente en la intimidad de nuestro corazón, y por lo tanto el don de consejo no nos habla solamente de cada uno de nosotros, sino que el Señor nos da todavía una capacidad mayor, nos habla también a través de la voz y del testimonio de nuestros hermanos. Es verdaderamente un don grande poder encontrar hombres y mujeres que nos puedan aconsejar. Yo creo que en el fondo cada uno de nosotros agradeceríamos profundamente, y lo sabemos, cuando tenemos un verdadero amigo. Y un verdadero amigo es aquel que nos da un consejo, no un consejo partidista, no un consejo interesado, sino que nos da el verdadero consejo, que no es una opinión, sino que algo es mucho más profundo. Pues vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a iluminar nuestro corazón para reconocer la voluntad de Dios, pero que también ayudemos a los demás en ese reconocimiento de la voluntad de Dios.
Papa Francisco insiste en la importancia que tiene este don, el del consejo, también para la oración. Pero esto ya tendría lugar o nos daría para otro vídeo que no es en este momento oportuno. El don de fortaleza. Fortaleza hay momentos difíciles y situaciones extremas en las que el don de fortaleza se manifiesta de un modo extraordinario. Es cuando, pues, es el ejemplo por ejemplo, de los mártires. La Iglesia resplandece en ese testimonio, incluso personas que a lo mejor habían sido tibias o que habían tenido una conducta cristiana, vamos a decirlo así, temerosa, en esos momentos se crecen porque el Espíritu Santo les da el don de fortaleza. También hoy falta aquí probablemente a los cristianos y nos falta a cada uno de nosotros esa capacidad para realmente estar convencido de lo que creemos y tener también la profunda convicción y la serenidad para que incluso eso podamos vivirlo así cuando el precio que se nos pide es un precio más alto. Ese testimonio heroico, que a veces se puede mostrar en toda su crudeza, también se manifiesta muchas veces en la heroicidad de la vida cotidiana. De eso nos ha hablado mucho San José María, por ejemplo, y nos habla el Papa Francisco en la Gaudete et Exsultate, cuando habla del cristiano de la puerta de al lado, o cuando habla de la medianía de la santidad. Se está refiriendo precisamente a ese cristiano que quizás no aparenta nada en particular, que no parece una persona, entre comillas, heroica, y sin embargo que está viviendo una profunda fe y una profunda fortaleza, porque es heroico en cada uno de esos momentos. El siguiente don es el de ciencia. Y el don de ciencia nos coloca en una profunda sintonía con el Creador. Dice el Papa Francisco que nos hace partícipes de la limpidez de su mirada y de su juicio, o sea, la mirada de Dios, esa que veíamos al principio, decía cuando hablábamos de mirar con los ojos de Dios, ahora se vuelve otra vez a manifestar, pero se manifiesta en la creación. Y la cumbre de la creación somos los hombres. Por eso, cuando nuestra mirada no es negativa, cuando nuestra mirada no es pesimista, cuando nuestra mirada, diríamos incluso esa expresión que se repite hoy mucho, nuestra mirada no es tóxica, pues entonces en esos momentos reconocemos a los hermanos y a las hermanas y los vemos de un modo diferente. Es como la persona enamorada. La persona enamorada mira a que quiere, al ser querido, con ojos diferentes. Por eso, por desgracia, ocurre tantas veces en la vida matrimonial, en la vida conyugal, en el noviazgo, en la amistad. Cuando perdemos esa mirada limpia y serena, entonces verdaderamente nos convertimos en un problema para los demás. Y comenzamos a verlo de ese modo deformado. Por eso la ciencia no nos habla de la ciencia en ese sentido que nosotros conocemos, sino con esa raíz mucho más profunda que es la mirada de los creados por Dios, por lo tanto los hombres, pero también todas las criaturas. Que todo esté en orden como cuando Cristo creó y dice, nos decía cada vez en el texto del Génesis, dice al final, cada unos días de la creación, y vio Dios que era bueno. Que podamos decir nosotros también, y vio Dios que era bueno, porque miramos con esos ojos y con ese don de ciencia que el Señor pone en nosotros. Piedad. Vamos al penúltimo de los dones. El don de piedad nos hace crecer en la relación y la comunión con Dios. Nos habla fundamentalmente de filiación, de que somos hijos de Dios. Podríamos usar esa expresión, hijos en el Hijo. Para eso es necesario que volquemos ese amor de filiación en Dios. El pietismo sería la caricatura de ese don de piedad. El pietismo es cuando alguno piensa que es cerrar los ojos, que es musitar oraciones, poner incluso, podríamos decir así, cara de estampa, y no mover los labios. Cuando Jesús se refiere a los fariseos, porque son hombres eso, que externamente, pero dice, luego el corazón de ellos está muy lejos de Dios. Vamos a pedirle que el don de piedad que el Señor infunde en nosotros sea la verdadera piedad, o sea, el verdadero sentido filial, y no sea simplemente su caricatura, que es el pietismo. El temor de Dios ya ha salido un poco con el don de piedad, o sea, pero aquí se refiere fundamentalmente el temor de Dios en el convencimiento que tenemos los cristianos, que no estamos sometidos al miedo al Señor, sino que lo que nos agarra a Él,
porque lo que nos une a Él es un sentido mucho más profundo. Estamos ser conquistados por el amor de Dios. Eso es, dice el Papa Francisco, eso sí que es algo hermoso. Bueno, vamos a pedir al Señor que efectivamente que nos cautive su amor. En el fondo lo que el Espíritu Santo está haciendo es el amor y por lo tanto desarrolla en nosotros, también a través de los dones, los frutos, a través de ese infunde amor en cordibus de que hablábamos en otro vídeo, pone en nosotros ese amor profundo que es la semilla para que miremos a Dios y que con el Hijo, mediante el Espíritu Santo, vayamos al Padre.